Dios, cielo y de la tierra, queremos en esta noche darte gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa de oración y de poder apartar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Venimos, Señor, con corazones rendidos, humillados delante de ti, reconociendo quién eres, un Dios grande, un Dios perdonador, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que nos ha dado el mayor regalo, a tu Hijo, para salvarnos. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha hecho libres para vivir a la manera tuya. Mira ahora que vamos a estudiar tu palabra. Señor, danos entendimiento, ilumina nuestros corazones para comprender tu verdad revelada en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2, 15. Pero vamos a leer los versículos 14. Sí, vamos a leer versículos 14 en adelante. Y estaremos haciendo énfasis en el versículo 15. Yo voy a repartir los versículos para que todos puedan participar. Yo voy a leer el primero. Voy a leer el primero. El hermano Heriberto, si puede leer el 15. Su esposa leer el 16. Y John 17, María 18, José 19. Chalén puede leer el 20. Y Carlos y Ruth pueden leer 21 y 22. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 14 en adelante. Bien, ya lo tienen. Se, se le perdió. Voy a leer entonces el 14. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15, hermano Alberto. Lo tengo, hermanito. Voy a leer el 15, ok. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. A la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. Himeneo y Fileto,
El 18. Estamos en 2 de Timoteo 2, 14 en adelante. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Ok, 20, 21 y 22. Pero, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Huye, 22. Dalinda, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Bien, yo quiero, antes de empezar, aunque nos vamos a enfocar en el versículo 15, que es nuestro texto áureo, donde vamos a hacer el mayor énfasis, pero es bueno nosotros leer todo el pasaje, de hecho todo el capítulo. Cuando usted lee la primera y segunda epístola de Pablo a Timoteo, se dará cuenta que Pablo le escribe a un joven pastor. Timoteo era joven. Y por eso Pablo le da recomendaciones como nadie tenga en poco, no tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Sino sé ejemplo. Pablo también les dice a este joven pastor que estaba en Éfeso, estaba pastoreando en Éfeso. Pablo lo había dejado allí establecido. Le dice, procura con diligencia. La palabra implica como un esfuerzo serio, responsable, constante, del esforzarse en cuanto a su ministerio, al llamado que el Señor le había hecho. ¿Y qué Pablo le dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La aprobación de Dios, la aprobación de Dios es lo más importante, ¿verdad? Y esa aprobación estaba íntimamente ligada a que Timoteo tenía que ser fiel en enseñar la palabra de Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y aquí la palabra usar bien es una palabra como compuesta. En griego es ortotomeo, orto, cortar. Eso era lo que quería decir. Fíjense que Pablo, él trabajaba en el ministerio, pero dice que él hacía casas de campañas, de telas, tiendas, y él las vendía. Y con eso él sufragaba los gastos, sus gastos. Y Pablo utiliza esta palabra a propósito. Él estaba acostumbrado a cortar esas telas, ¿verdad? Y había que tener cierta precisión para medir bien y cortar de forma recta. Entonces, la palabra que él utiliza es ortotomeo, que quiere decir cortar rectamente. Eso es lo que significa la palabra usar bien. Usar bien. Los que han ido a una carnicería,
El carnicero en una mano tiene el cuchillo, pero en la otra mano, ¿qué tiene? Una lima, ¿verdad? Está cortando y limando su herramienta. Esa es su herramienta de trabajo. Porque ¿qué pasa si el cuchillo deja de cortar? O la tijera, que tu herramienta de trabajo, deja de cortar, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tiene que ser cuidadoso y preciso en la enseñanza, en la interpretación de las escrituras. Por eso el tema que vamos a tratar es textos fuera de contexto. Textos fuera de contexto. Miren, mucha de la mala interpretación que a veces hacemos es porque sacamos de contexto un texto. Y dicen que si tú sacas de contexto un texto, entonces se convierte en un pretexto. Sacar un texto de un contexto se convierte en un pretexto. Hay muchas palabras que suceden en todos los idiomas, tanto en inglés como en español, que se usa la misma palabra, pero si usted le cambia el contexto, tiene otro significado. ¿Cómo cuál? Vamos a ver. Yo quiero que voy a poner un solo ejemplo para que ustedes tengan una idea. No sé en otras culturas, pero el dominicano, para referirse a los árboles, dice la mata de mango. La mata. Pero esa palabra mata, si usted la cambia de ese contexto, la puede utilizar hombre mata. Y otra persona que no conoce el idioma dice, pero no entiendo, ¿cómo que un hombre mata? ¿Será que tiene un árbol? ¿Verdad? Porque no conoce quizás el lenguaje. Pero el entorno hace que el significado de la palabra cambie radicalmente. Hay otras palabras, igual que esa. Yo les voy a poner varios ejemplos en esta noche. Por ejemplo, mira esta palabra, la palabra vista. Mira, Rafael tiene buena vista. Pero también, cuando alguien me dice, paso por ti, entonces yo le digo, no, sí, está bien, yo te aviso cuando me vista. Se usa la misma palabra, pero en dos contextos distintos. Usted no puede confundir la palabra vista del verbo vestir como que se está refiriendo a la visión, ¿verdad? Porque entonces serían dos cosas muy totalmente distintas. Otra palabra es la palabra cerca. Cerca como proximidad. La casa está cerca del parque. Pero también una cerca puede ser una delimitación, como una cerca que rodea, que rodea una propiedad, ¿verdad? Entonces, a eso llamamos contexto. El contexto es el entorno, el ambiente lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Y eso sucede en todos los idiomas. Ahora, para mayor comprensión, yo quiero que hagamos una dinámica. Vamos a hacer esta dinámica. La dinámica consiste en memorizar ese texto. Usted lo va a decir de memoria, lo va a repetir y se lo va a aprender. Y mire, lo que uno se aprende
pasan años y años y eso no se le olvida. Yo recuerdo como ahora mi primer versículo bíblico que me aprendí de memoria. Han pasado muchos años y yo lo tengo ahí fresquecito en mi mente, Génesis 2:7. Entonces creó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a memorizar entonces este texto, es muy fácil. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ver, entonces, vamos a dar un tiempecito, repítalo, repítalo, hasta que usted se lo aprenda. Hasta que se lo aprenda, ese es el objetivo, que se lo aprenda y que los hermanos que están en Zoom también apréndaselo de memoria. Mira, hagamos ese ejercicio siempre de memorizar fracciones de las escrituras. Eso es saludable, eso es bueno. Eso ayuda en todo el sentido. Es un ejercicio tanto espiritual como mental. Voy a repetir, dígalo conmigo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Está diciendo 4 cosas. Procura con diligencia, la primera. Presentarte a Dios aprobado, segunda. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y 3 y 4, que usa bien. Pero ya usted se lo aprendió. Ya se lo aprendió. Vamos a ver, ¿quién me lo dice de memoria? Procura con diligencia. ¿Eh? Sí, no, yo lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Vamos a ver. Los hermanos de Zoom también yo quiero que participen en esta dinámica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y te va a dar la cita también. Según de Timoteo 2:15. Vamos a ver. Empezamos por allá, yo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fue. No me diga. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Pero vamos bien. 15. Ok, Chalén. No. Vamos a ver, allá atrás, mano José. Procura con diligencia. Primera de Timoteo 2:15, ¿verdad? Segunda, Segunda, ya comencé mal. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. aprobado como Obrero. obrero que no, como obrero que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué preocuparse. El mismo sentido, hermano José. No tiene de qué preocuparse. Ay, Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que usa bien que no tiene de qué que no tiene avergonzarse. a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos ahí, hermana Ruth. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios, Aprobado. presentarte ante Dios como obrero aprobado. Ya me perdí. Vamos a ver aquí. Hermano Galo, ¿se está durmiendo el Galo? No. Procura con diligencia. Procura con
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Excelente, Segunda bueno. de Timoteo 2:15. Bueno, ya no tiene buena memoria. Vamos a ver aquí. Todavía. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Vamos a ver, María. María. No se quede María ahí. Procura Pro- con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué arrepentirse, avergonzarse, que usa bien la palabra de Que verdad. usa bien la palabra de verdad. Y aquí ya los hermanos se lo aprendieron ya. ¿Eh? La hermana Jenny en Zoom, los hermanos de Zoom, vamos a ver. Amén, Dios le bendiga. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, usando bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Alguien más que lo diga de memoria sin leerlo? Amén. Dele, dele. Amén. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, muy bien. Gracias, Noemí. Gildaria. Soy un poquito afónica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Ahí está. ¿Alguien más? Hermano, ya se lo sabe. Yo, con diligencia, Sí. como obrero aprobado. Se me fue, se me fue. Muy bien, muy bien. Siga practicando y aprenda. Hermano, yo me lo voy a decir. Ah, la hermana Elizabeth, ok. Segunda Dígalo. de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Muy bien, muy bien. Mire, ese texto memoriza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, creo que así es. Procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado, ¿eh? A Dios. ¿Okay? No. No, me lo seguiré aprendiendo, hermano. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Siga practicando. Entonces, ese texto es fundamental para lo que queremos enseñar. Dijimos que el contexto es el entorno, el ambiente. Ese es el contexto. Hay varios tipos de contextos. Está el contexto cultural, es importante. El contexto inmediato, ¿verdad? La audiencia inmediata a quienes se dirige el autor. Y también está el contexto teológico, el contexto de toda la Biblia, que es importante tomar en cuenta que la Biblia, a pesar de que es un compendio de libros, pero la Biblia es una unidad, es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de contexto, hablamos del entorno, del ambiente lingüístico, del que depende el sentido de una palabra o frase. Y pusimos algunos ejemplos de palabras que son la misma palabra, pero dependiendo del contexto, puede cambiar el significado. Mencióneme otra, vamos a ver. Que sea la misma palabra.
Creo que no me recuerdo exactamente la cita, pero donde tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá. A ti, a- tú eres Pedro, ¿no? Entonces, muchos, como en las versiones regulares, populares, se menciona exactamente la misma palabra y denotan que Pedro es la piedra de la iglesia o el principal fundamento en la iglesia tradicional. Ujú, ujú. Entonces, pero si van al original, eh, Petra Y Pedro. ajá, y Petro, entonces son dos diferentes palabras. Correcto, correcto. Vamos a ver también por qué es importante los signos de puntuación cuando leemos un texto. Porque si yo no obedezco el signo de puntuación, fácilmente cambia el sentido lo interpreto de una manera distinta. Eh, Vamos a ver esta cita, Juan 11, 39 y 40. Si alguien la busca. ¿Usted la tiene? Juan 11, 39 y 40. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Ok, Y le, fíjese que ahí hay un punto. Porque si usted no obedece ese punto, usted fácilmente cree que a Marta, que Jesús le está diciendo que quite la piedra. Primero, Marta no puede con esa piedra. Quitar la piedra, punto. Marta, comienza otra oración, ¿verdad? Pero si yo le quito ese punto, yo digo, quitar la piedra, Marta. Y parece ser como si Jesús le hubiese dicho a Marta que quitara a ella la piedra. ¿A quién Jesús le habla? Alrededor. A los que estaban alrededor. Quitad la piedra. Entonces, ¿qué dice María de Marta? la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Muy bien. Fíjense la importancia, ¿verdad? De un punto, una coma, cuando leemos, porque podemos entonces cambiarle todo el sentido a la oración. Vamos a ver esta, Lucas 23:43. Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok. Si yo a ese texto yo le añado una coma, de cierto te digo hoy, y ahí le pongo una coma, ¿qué me está diciendo? ¿Qué lo va a decir hoy? Ya cambió el sentido automáticamente. Es importante entender esto. Bien. Por eso cuando nosotros vamos a interpretar un texto, principalmente de la Biblia, aunque contamos con la ayuda del Espíritu Santo, debemos hacernos esas cinco preguntas. 5. ¿Cuáles son? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Y por qué? ¿Quién está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Dónde se está dando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo? ¿En el momento? ¿En qué momento? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Si yo no tomo en cuenta esas preguntas, mire, téngalo por seguro que voy a darle una mala interpretación al pasaje. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 15, 19. Si alguien lo busca, solamente léame ese versículo. Y ahí está en la pantalla. Digno de Conmiseración. Esa palabra es como de lástima. todos los hombres. La palabra conmiseración es lástima. Y en esta vida solamente, si usted lee eso, usted dice, wow. Pues entonces ser cristiano es digno de lástima. ¿Verdad? Si usted solamente lee ese pasaje, ese versículo, si se queda ahí, y ahí usted puede hacer una doctrina de ese versículo. Ahora yo le voy a preguntar ese versículo, le voy a hacer las preguntas. Primero, ¿qué está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿A quiénes le está diciendo esto? Y vamos a leer entonces los versículos anteriores y los versículos que siguen a ese pasaje. ¿Alguien lo puede buscar? 1 Corintios 15, es el 19, o sea, serían del 15 o 16 en adelante. Adelante. Ajá. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios. Lea ¿Desde perdón, dónde? excúsame, del 12. Del 12. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ok. ¿Qué entendimos entonces del versículo, hermano Carlos? Que si la resurrección de Cristo no hubiese sido una realidad, vana hubiese sido todo. Entonces, todo lo que expresamos, o sea, sobre la fe y la resurrección ahí se queda, pero el 20 da la respuesta. Lea el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Muy bien, excelente, hermano, gracias. Los hermanos de Zoom, si pueden comentar un poco sobre esto, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí.
lástima. Somos dignos de lástima. Nosotros decimos pena. Pena es como lástima. Somos dignos está muy bajito. Adelante, Pastor Freddy. Ok, era que tenía. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. ¿Me escucha, Jonathan? Ok, ahora sí. Ahora sí, ok. El texto lo que está hablando, que si Cristo no resucitó, como Pablo dice desde el verso 12 que leyó Carlos, si Cristo, como algunos dicen que Cristo no resucitó, Pablo está mencionando entonces que en base a eso que dicen muchos, nuestra predicación es vana y nuestro estilo de vida. Y el verso 19 lo que habla de nuestra esperanza. Por Ujú. eso dice, si Cristo no resucitó, si en esta vida entonces solamente esperamos en Cristo, entonces somos lo más digno de pena o de conmiseración de todos los hombres. Correcto, correcto. Entonces, ¿ven por qué es importante el contexto? Porque nos ayuda a entender los versículos que a veces no entendemos. No podemos sacar un versículo así. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Hay un libro que yo se lo recomiendo. eh, Habla mucho sobre el contexto cultural de los tiempos bíblicos. Y es bueno nosotros conocer, ¿verdad? Estudiar la cultura para poder dar una interpretación correcta. Porque si usted no conoce la cultura, fácilmente está predicando otra cosa que no es. Y déjeme decirle que todos podemos caer en eso. Eso puede ser una tentación en caer inmediatamente en nosotros aplicar algo sin conocerlo. Un ejemplo de eso es este de Lucas 18. Lucas 18. Si lo pueden leer. El camello por el ojo de una aguja. Yo al principio pensaba que era de la aguja de coser, porque era lo que yo entendía, ¿verdad? Yo quiero que lean el contexto. Lucas 18. Vamos a leer el contexto para entender. Lucas 18. ¿A quién Jesús le dijo eso? Sí, sí lo puede leer. Sí. Ok. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, hermano Carlos, ¿se puede literalizar el texto cuando Jesús dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Am, Creo que él lo que estaba, bueno, le estaba diciendo, compártelo, déjalo todo, déjalo todo. O sea, Dios está anteponiendo de, no hay ninguna riqueza. Pero ya él conocía, Sí, sí, Jesús pero perfecto. O sea, Jesús ya discierne el corazón de este joven y sabe cuál es el ídolo que está adentro de él. La ley la había cumplido al pie de la letra externamente, pero en su corazón había un ancla más fuerte, que era sus, sus posesiones. su posesión, o sea, su ambición. Cristo le fue al Yo pienso que Jesús lo estaba probando, porque él le había dicho que ya había cumplido la ley, pero Jesús le dijo que vendiera todo, era como una prueba para que él mismo se diera cuenta qué es lo que a él le falta, y era dejar esa, ese ídolo que él tenía hacia la riqueza. Pero no significa que una persona que sea rica es por pecado, sino Las dos cosas pueden ser posibles. ¿eh? Puede ser posible un verdadero creyente y rico. Sí, Sí, sí. puede ser posible. Porque el problema es convertir las riquezas en un ídolo. El problema no es la riqueza, En sí el problema no es la riqueza. El problema es el la corazón. avaricia, ¿verdad? El corazón. Vamos a ver, John. El amor al dinero. Bueno, vemos en las escrituras que habían hombres ricos que servían al Señor, ¿verdad? Y mujeres que sirvieron al Señor con sus riquezas. Hay personas que hacen un voto con la pobreza y piensan que el ser pobre es agradar a Dios. Hermano, si no todos quizás van a tener una posición de riqueza, pero si Dios te bendice con tu trabajo, con tu negocio o con la obra de tus manos, eso es bendición de Dios. Lo que el problema y la tentación mayor es tú no poner tu corazón en eso. También, porque no solo los ricos son egoístas, y no solo los pobres son humildes, sino que puede haber gente pobre que aunque no tenga riqueza, pero tiene ese amor al dinero, y eso no permite que ellos entren al reino de los cielos, si no se arrepienten. El problema está en el corazón. Avaricia. Sí. La hermana Jenny creo que tiene la mano levantada. Amén. Yo iba a hablar, era referirme al texto del joven rico, que lo que están diciendo los demás, que no debemos generalizar, porque su ídolo era el dinero, pero por ejemplo, mi ídolo puede ser la comida o mi familia. Entonces yo puedo ser rica y no amar el dinero, pero adorar a mi familia. Entonces ahí yo tendría que, el dinero está bien en el lugar que va, pero entonces tendría que quitar mi familia del lugar que le corresponde a Dios. Correcto, correcto. O sea, Jesús lo que fue y le tocó la parte más sensible, su corazón, porque él le dijo, yo todos los mandamientos me los sé desde pequeño y los he guardado. Hizo como autojustificarse. Y ahí es donde el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
Pero si yo tomo ese versículo y lo saco de su contexto y puedo predicar sobre eso. Que el Señor me está diciendo que regale mi casa, ¿verdad? Hay predicadores que forzan a la persona a despojarse. Despójate, entrega esto que tú tienes, que Dios te lo va a multiplicar. Y hay personas incautas que lo hacen. Lo hacen. Que dice el Señor que entregue tu reloj, que dice el Señor que entregue la cartera. Y a veces caen en esas trampas. Pero su corazón no es cambiado. Su corazón sigue igual. Vamos a ver entonces otro texto que también se suele sacar de contexto. Filipenses 4:13. Ya ustedes se lo saben. Y hasta rima. Pueden hacer una canción. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tomo ese versículo solamente, todo lo puedo en Cristo, pero no leo los textos anteriores. Vamos a buscar el pasaje para leerlo y para entender de qué Pablo está hablando. ¿Qué es la palabra todo en el texto? Tendríamos que leer desde el verso 10. ¿Desde dónde? El verso 10. O léalo, hermano. Amén. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, sí. ¿Qué usted ve ahí? ¿A qué Pablo se está refiriendo? Pablo le está diciéndole a los filipenses, o sea, todo lo que era pasado, todas las cosas, todas las situaciones que ha vivido, por cada etapa que ha pasado, él ha dicho, yo estoy acostumbrado a vivir cada situación. Por esa razón en la que estoy viviendo ahora, puedo decir que gracias al Señor Jesucristo lo puedo hacer porque Él me fortalece. Ese es el centro. Gracias, hermana, por tu aporte. Pablo no está hablando de una realización de cualquier deseo que yo tenga. Porque hay gente que toma ese texto para cualquier cosa que se le invente, se le llegue a la mente. No, todo lo puedo en Cristo. Espérate, pero Pablo primero estaba preso. Estaba hablando de contentarse tanto en lo uno como en lo otro. Porque tanto en riquezas como en pobreza o en necesidad, él estaba contento. Porque Cristo era su centro, su fortaleza, y por eso el todo. En ese todo se refiere a circunstancias. No se refiere a caprichos, a deseos personales, circunstancias.
Todo lo podemos en el Señor. En momentos de salud, como en momentos de enfermedad. En momentos de abundancia, como en momentos de escasez. Todo lo puedo en Él. Él es mi fuerza. Amén. Vamos a este último texto, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí vienen las preguntas. Déjame ver dónde que está. Aquí. ¿Quién y qué? ¿A quién Dios le está hablando esto? A los cautivos. Bueno, el El profeta exilio, al ¿verdad? exilio. Los Al- cautivos estaban allí. Habían falsos profetas que le decían que ellos iban a salir antes de tiempo. Pero Dios le dijo, se van a cumplir los 70 años. Mire por qué es importante conocer el contexto cultural. Porque si yo tomo ese versículo y lo saco de su contexto, puedo decir otra cosa. ¿Verdad? ¿Tú querías decir algo? Ok. Dios dice que sus planes son de bien y no de mal. Se lo estaba diciendo a ese pueblo. Nos lo dice a nosotros, porque aunque la palabra de Dios, como decía Carlos Domingo, la primera audiencia fueron aquellos judíos, griegos, romanos, etcétera. Nosotros somos beneficiados porque las promesas en Cristo son sí y son en Él amén. Se cumplen. Y es cierto que los planes de Dios son de bien y no de mal, pero no en esta tierra, no en esta tierra, en el cielo. En esta tierra vamos a tener situaciones. Y Job lo atravesó. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job atravesó todo eso y entendía de que Dios, por encima de todo, seguía siendo Dios. Amén. Nuestra única esperanza y confianza es Jesucristo. En Él recibimos las promesas de vida. La mayor promesa es la promesa de vida eterna. De todo aquel que cree en Él, vivirá. No morirá eternamente, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la mayor promesa. Después todo lo demás es temporal, es pasajero. Hermanos, vamos a orar. Yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a tomar esto muy en serio, a presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. Yo quiero pedir al hermano José Escobar para que eleve una oración
Y vamos a orar por nosotros mismos para que Dios nos ayude a caminar en fidelidad, a que nuestra mirada esté puesta en Cristo y que no desmayemos ante las adversidades, las pruebas, las batallas. Amén. Oremos, hermano. Padre, Dios del cielo y de la tierra, Dios de bondad y misericordia, venimos ante ti en esta tarde, Señor, en esta noche, para darte las gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu bondad y tu misericordia que derramas en cada uno de nosotros. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en este día de poder entrar a tus atrios y postrarnos delante de ti y decirte, Padre, gracias, gracias, Señor, por el regalo maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir eternamente agradecidos por tu gracia derramada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos el poder entrar a tu santuario, el poder entrar a tu reino, Señor, confiadamente a través de esa sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. En este día, Padre, nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, perdón porque no, no nos, no nos has pagado, Señor, conforme a nuestros hechos, sino que tu amor y tu misericordia nos ha dado la oportunidad, Señor, el poder entrar a tu reino confiadamente a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a ser íntegros, a ser bondadosos, a ser misericordiosos, Señor. Gracias, Padre, en estos tiempos, Señor, en que la maldad se ha acrecentado, Señor, ayúdanos a hacer luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a decirle al mundo entero de que el tiempo es corto ya, Señor, y necesitamos decirle al mundo entero, Señor, de que hay un Salvador, de que Cristo les ama, de que Cristo murió por ellos. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia seamos luminares en este mundo, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica de Emanuel. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser íntegros, a ser fieles a tu palabra siempre y ayúdanos, Señor, a caminar en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tanto pecado, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos a ser de buen testimonio y que toda la gente, Señor, pueda ver en nosotros tu amor, tus bondades y tus grandes misericordias. Gracias, Señor. Gracias por nuestro pastor y gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y los que están conectados por Zoom también, Señor. Bendícelos y ayúdales, anímales y fortaléceles, Padre. Te damos las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y el honor. Amén, Amén, Señor. amén. Amén. Señor, mira estas ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que provee. Oramos por aquellos hermanos que no están aquí, que están pasando situaciones difíciles. Ayúdales. Socórreles, Señor. Seguimos confiando en ti, en tu misericordia, que es más grande que la vida, para que seas tú teniendo misericordia
y proveyendo, Señor, un empleo a los que están desempleados. Gracias, Señor. Multiplique y bendice, Señor, estas ofrendas. Por Cristo Jesús. Amén.